Hoy en día, ese grupo que nació, digamos, hace 40 años más o menos, estas dos semillitas, porque en Trujillo también empezamos bien chiquitito, ahora tiene 250.000 alumnos y tiene más de 15 campus. Y en realidad no ha pasado tanto tiempo. Todavía tengo que ser súper honesta, a veces camino por un campus de la UPC o por un campus de la UPN y digo, wow, o sea, yo misma me resulta difícil creer que yo he sido parte de esa historia. Cuando hablas de vulnerabilidad, es porque para mí eso está muy atado a la autenticidad, porque el ser vulnerable es mostrarte tal cual eres, cuando te sientes y tal como te sientes, y ser capaz de decir lo que estás sintiendo en el momento sin que eso signifique que te sientes amenazado, disminuido o que te va a causar problemas, digamos. Y una de las cosas que aprendí, digamos, eso sí, bastante rápido, fue en que en este espacio donde había una cultura, un clima y un talento escogido con mucho cuidado, seleccionado con mucho cuidado, invitado a participar con mucho cuidado, uno de los ingredientes más importantes era la confianza. Y si no había confianza, y si hemos avanzado como hemos avanzado, y avanzamos tan rápido, porque la gente dice, ¿cómo lograron eso tan rápido? Es porque trabajábamos siempre en base a la confianza. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gurú Motivación. Como todos los sábados compartimos historias de personas que trascienden y crean un impacto positivo en la sociedad. Y hoy nos acompaña una de esas historias, está con nosotros Mariana Rodríguez. Hola Mariana, Hola. bienvenida a nuestro humilde espacio. Hola, ¿qué tal? Bueno, Mariana es cofundadora de la UPC, de la UPN, Cibertech, es emprendedora e innovadora, es directora de empresas. Pero para que nuestra audiencia te conozca un poco más a la persona detrás de aquella persona exitosa, empresaria, cuéntanos un poco sobre ti, qué te gusta hacer, tus tiempos libres, cuáles son tus hobbies actualmente. Bueno, hoy día tengo más tiempo del que tenía antes, obviamente, aunque a veces mi esposo se ríe porque me dice, ¿cómo? ¿No te habías jubilado? Porque todavía sigo con la agenda llena de reuniones. Pero es cierto que tengo un poquito más de tiempo libre. Una de las cosas que más me gusta hacer es saltar a caballo. Es un deporte que digamos, que encontré un poquito tarde en mi vida. Creo que desde chiquita quería hacer ese deporte, o sea, saltar a caballo. Me encantaban los caballos. Pero en mi familia no había nadie que tuviera esa afición. Así que me costó mucho tiempo a mí encontrar una oportunidad para empezar a aprender a montar y a saltar en la escuela del ejército hace muchísimos años. Y es un hobby, en realidad, pero es un hobby que me da muchísimo. Me hace sentir esa relación con el caballo, ese espacio abierto, esa disciplina, esa humildad que te da este deporte, porque es un deporte de riesgo y es un deporte que tiene altos y bajos. Es algo que me llena mucho. Qué interesante, ¿no? Me imagino que de eso también tiene muchas lecciones, ¿no? Que más adelante espero que nos puedas compartir. Siempre hago esta pregunta, Mariana, ¿por qué elegiste ser empresaria? Mira, la verdad de las cosas es que yo no siento que elegí ser empresaria. Creo que no es que planeé ser emprendedora. De alguna manera me ocurrió. Y quizás sí tengo que decir que habían, digamos, algunas cosas que hicieron posible que me volviera una emprendedora. Una que creo que tenía un- una, una pasión emprendedora escondida, estaba ahí, la descubrí. Otra es que encontré una oportunidad y estoy abierta a aceptar y a tomar esa oportunidad de emprender. Y la tercera es porque creo que eh, el emprender me dio a mí eh, ese espacio de creatividad que creo que hubiera estado un poquito limitado si hubiera seguido lo que yo pensaba que era mi camino en la vida, ¿no? Yo soy de una familia de ingenieros, estudié ingeniería y cuando regresé a Lima después de haber terminado mi carrera
en la Universidad de Missouri de Santee. Empecé a trabajar en una firma de ingeniería, en Nuevo Ingenieros, en inicios de los 80s, y me encantaba la construcción. Me encargaron mi primera obra de construcción y yo estaba feliz y realmente pensé que ese iba a ser mi camino. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo fue? El mismo día que yo entré a trabajar en Nuevo Ingenieros, entró a trabajar David Fishman, otro ingeniero civil que yo no conocía, que venía también de una universidad, recién graduado en una universidad americana, su primer día de trabajo, y nos conocimos en la recepción de Nuevo Ingenieros. Por supuesto nos hicimos amigos, éramos como la promoción, ¿no? Entrante de Nuevo Ingenieros. Y para hacerte la historia corta, nos apasionamos por el mundo digital, el mundo de las computadoras. En ese momento eran los albores de la era digital. Alfredo Novoa, que era el dueño de la compañía, había comprado una Radio Shack Modelo 1, pero la tenía en su caja, porque no tenía idea de cómo usarla. Nosotros tampoco, la verdad, pero nos vio, ustedes acaban de llegar de Estados Unidos, seguramente saben manejar esto, y nos dejó la caja en la oficina. Y nosotros lo que hicimos básicamente fue abrirla, enchufarla, leer los manuales y autoenseñarnos a programar. Eventualmente eso nos llevó a tomar la decisión de renunciar a Nuevos Ingenieros y crear Cybertech. Siempre es un proceso que nos encanta en este espacio, ver lo que te mueve a emprender o a tomar decisiones que cambian el rumbo de tu vida. Por ejemplo, en el momento en que tú decidiste, junto con David y de repente con otros socios más, estar en ese tema de educación, hiciste como que una curva a tu línea de tiempo normal de ser, no sé, pues ingeniera toda la vida de repente. Yo lo llamo que son puntos de no retornos. ¿Sentiste miedo en ese proceso de decir renunciemos a esta empresa y creemos Cybertech, que entiendo fue lo primero que ustedes tuvieron? ¿Nos puedes contar esa historia para que nos lo conozca un poco más? ¿No? Sí, tengo que hacer un poco de memoria porque tienes Claro, que claro. acordarte que esto ocurrió 40 años atrás. Sí. Y no recuerdo haber sentido miedo. Era joven, muy joven todavía, tenía en mis 20s. Todavía vivía en la casa de mis padres, por lo tanto tenía lo que se llama el safety net enorme, Sí. o sea, enorme, que eso es algo que siempre agradezco. Sí, no es miedo lo que sentí. Me acuerdo que sentí un poquito de angustia porque esta decisión de renunciar a Nuevos Ingenieros y de emprender y de iniciar un camino completamente distinto al que yo me había trazado, que era de emprender algo nuevo, de cero, pero así absolutamente de cero, porque empezamos con nada, con 2 computadoras, una mía, una de él, y sin empleados, simplemente en un pedacito de la oficina de mi papá, que luego se convirtió a los 3 meses, en el alquilar una pequeña casita. Entonces, cuando me pongo a pensar en esa decisión, lo único que yo recuerdo claramente es que no había alternativa. Esto era demasiado bueno, esto era demasiado atractivo para mí. La idea de hacer un emprendimiento en este mundo digital, porque primero fue el enamoramiento con el mundo digital, después vino el enamoramiento con el mundo de la educación. Tuvo fases. Yo sentí que ese era mi camino y es algo que no puedo explicar. No fue una decisión en donde me senté con un papel y dije pros y cons y FODA y todo. FODA. No, Ya. fue bastante impulsiva, diría yo. El sentido de que no fue de un día para otro, porque lo pensamos un poquito, pero no fue mucho. Pero no fue una decisión analizada, planificada, no fue como un pequeño salto al vacío, pero que me parecía imposible no saltar. ¿Cómo lo sientes? Es algo que es más fuerte que es más Claro. fuerte que tú. Sí. Qué bonito, ¿no? Porque es algo que se ha repetido entre nuestros emprendedores que hemos entrevistado, que nos dicen lo mismo, ¿no? Es como que lo sientes y sabes que ahí es y le das, ¿no? Incluso algunos nos dicen hasta con una dosis de responsabilidad, ¿no? Porque a veces si fuera, no sé, racional no tomaría decisiones, ¿no? Y mira, yo hace poquito fui a un evento del UPC, pues tremenda infraestructura, una universidad muy prestigiosa, que ha crecido
ha revolucionado la educación. He tenido el gusto de trabajar años anteriores con la UPN, miles de estudiantes, de dar un enfoque centrado en el desarrollo de la persona y en cómo agrega valor a un país tan necesitado de ello. He tenido el gusto también de trabajar con Cibertec, así que conozco esa filosofía detrás, pero yo los veo ahora consolidados, ¿no? Por así decirlo. No siempre ha sido así de repente. Nos gustaría que nos puedas contar un poco. Yo sé Eh, que hace mucho tiempo ha sido esto, pero ¿cómo construyes algo que en el tiempo crece de forma gradual y se convierte en un referente, un grupo referente, digamos, siendo jóvenes aventureros, con estas energías, siguen siendo con ideas disruptivas, pero siempre hay un cómo, ¿no? Y si en ese proceso tuvieron retos que afrontar y todo lo demás, que yo creo que sí. sí, Sí, definitivamente. cuéntanos un poco sobre eso. A ver, creo que todo empieza, y te tengo que contar la historia desde mi punto de vista, porque claro, no soy la única socia, soy una cofundadora, pero te tengo que contar la historia desde mi punto de vista, ¿no? Una vez que me lancé a ser emprendedora, el primer emprendimiento que hicimos fue Cibertech. Entonces, fue simplemente una visión clarísima de que nosotros podíamos ser los que lleváramos, o sea, que construyéramos el mejor instituto de computación informática en el Perú. O sea, nos lanzamos con esa visión de futuro. Y eso era algo que lo teníamos clarísimo. Y yo creo que desde mi punto de vista, no solamente quería ser emprendedora, sino quería ser una emprendedora no exitosa, sino una emprendedora que hiciera las cosas bien. Si me iba a involucrar en este camino de emprendimiento, yo estaba, para mí lo más importante era aspirar a la excelencia, hacerlo mejor, llegar digamos, a llevar a este emprendimiento a lo más alto. Y eso era lo que digamos, me movía todos los días a ir a trabajar y enfrentar las dificultades. De la casualidad que yo vivo en Lima, pero mi familia es trujillana. Y entonces, en el mismo digamos, espacio-tiempo, se da la oportunidad de que con mi papá y con mi hermano creáramos un instituto en la ciudad de Trujillo que se parecía mucho a Cibertec, el Instituto Tecnológico del Norte, que le decíamos el serio, porque era un instituto que nació así como, y ese bichito el serio lo tiene la UPN, porque ahí se sembró la semilla de la UPN, esta universidad que es muy seria, se ha tomado muy en serio su papel, ¿no? de hacer movilidad social, ¿no? De proveer una calidad accesible de educación. Entonces, yo creo que hubo dos semillitas. Una que sembré con mis socios en Lima, que fue Cibertech, en donde se sembró una semillita que era innovación, excelencia e innovación, porque estábamos en el mundo digital. El Instituto Tecnológico del Norte nació como un deseo de mi familia de hacer algo por nuestra ciudad, ¿no es cierto? Y no era especializado en computación. Es más, había la carrera de secretariado. Entonces nació el deseo de llevar a Trujillo algo que fuese como lo mejor de Lima. O sea, no sentir que en provincia siempre te encuentras con algo de menor calidad, sino ofrecer algo que fuese igual. Entonces ahí nacen esas semillitas. Yo creo que esas semillitas nacieron bien, porque se sembraron valores bien, que están todavía, se respiran en la UPC y en la UPN. O sea, yo lo sé porque todavía he sido involucrada de una manera con las dos entidades, entonces puedo sentir que eso se sigue respirando. De ahí hasta hoy en día, que esto se haya convertido en un grupo educativo cohesionado, las dos, ¿no? Las dos semillitas dieron fruto, de ahí nacieron otras dos instituciones de esas dos semillitas que fueron UPC en Lima y la UPN en Trujillo, y luego todo esto que se había creado pasó a ser parte de un solo grupo educativo cuando nosotros decidimos vender nuestras acciones a Laureate International Universities. El proceso de convertir a estas cuatro instituciones en un solo grupo educativo ha sido un proceso que ha demorado muchísimo tiempo. De hecho, siempre hemos sido muy cuidadosos de que cada una tenga su propia visión y misión, tenga su propio camino, su propia cultura, con algunos valores similares. Hoy en día, ese grupo que nació, digamos, hace 40 años más o menos, estas dos semillitas, porque en Trujillo también empezamos bien chiquitito,
Ahora tiene 250.000 alumnos y tiene más de 15 Wow. campus. Y en realidad no ha pasado tanto tiempo. ¿Y se imaginaron? O sea, me imagino que No, tú piensas y dices, wow, eso lo pensamos nosotros y esta hora, ¿no? Es como que... todavía tengo que ser súper honesta. A veces camino por un campus de la UPC Ya, o por un campus de la UPN y digo, wow. O sea, yo misma me resulta difícil creer que yo he sido parte de esa historia. Es claro. una sensación extraña, no sé cómo explicar que por un lado me siento orgullosísima de dónde hemos podido llevar este grupo de educación, grupo educativo, porque siento que ha aportado al país. No solamente ha sido parte de mi vida, algo que he logrado hacer con mucha satisfacción del cual me siento orgulloso, sino porque yo sí siento que ha sido un aporte al país. Entonces, todavía me resulta difícil a veces cuando camino por los campus Ujú, decir, yo he sido parte de esta historia. claro. Sigo siendo parte de esta historia, ¿no? O Y sea, sigues impactando y me encanta esa varias personas. sensación. O sea, valió la pena, ¿no? Porque no ha sido todo un camino fácil. Y yo creo que me quedo con eso, ¿no? Valió la pena cada segundo, cada momento, cada decepción, no sé, cada lágrima, cada alegría, todo ese proceso. Sí. Y ahí me quedo en este punto de la persona de nuevo. ¿Cómo fue tu proceso de, no solo crecimiento empresarial, que digamos cuando uno es emprendedor pues tienes toda la energía, innovas, creas, eres disruptivo, sino este crecimiento personal tuyo, de tu mente, de desarrollarte como persona, de cada vez una Mariana que descubre sus competencias, su máximo potencial? ¿Lo fuiste trabajando o venía también a la par? Eh, ¿Eh? en parte traía ya un amor por el aprendizaje. O sea, yo desde que era chiquita era una de esas niñas raras que estaba esperando que acabara el verano para que empezara el colegio. O sea, me encantaba el colegio, me encantaba aprender. Era una lectora ávida de libros, novelas. Así que tenía, de alguna manera, traía ya un afán de superación y de aprendizaje y de exploración del mundo que me era bastante innato. No me tenía que esforzar. Tanto así que inclusive cuando ya estaba en mis propios emprendimientos y había que seguirse formando, capacitando, cuando iba a los foros, a los seminarios para algún curso, es como si me mandaran de vacaciones. En esa época no había, por supuesto, YouTube, ni Claro. Internet, ni nada. Entonces, ¿cómo me enteraba yo de los nuevos, digamos, de lo que era en vanguardia en el management, por ejemplo? Me tenía que ir a Estados Unidos a comprar los libros y los traía. Y había muy pocos libros de management de todas esas primeras 2 décadas, diría yo, antes del Internet, que no habían pasado por mis manos. Y para mí no había forma de separar mi propio crecimiento personal del crecimiento de mi emprendimiento. Es que es una sola cosa. Yo necesitaba ser la mejor persona para mi emprendimiento. Tenía que estar bien preparada para poder afrontar y llevar ese emprendimiento de la excelencia. Entonces, muchas de las cosas que aprendí en el camino, que las aprendí en los libros, las puse en práctica en mi emprendimiento. O sea, no era... Mi deseo de aprender no era un deseo intelectual. Nunca lo fue. Era bien práctico. Es decir, yo quería saber para ponerlo en práctica. Y muchas digamos, de la forma de operar, la estrategia de este grupo educativo, ha nacido de mi propia exploración personal de por dónde debía ir la estrategia de estas organizaciones. O sea, las conduje por la calidad total, por la reingeniería, por el balance scorecard, el cuadro de balance, de equilibrio. Yo hasta ahora siento que la UPC, o en realidad este grupo educativo, se le ha quedado instalado esa filosofía de equilibrar las decisiones estratégicas y tener ese cuadro, ese tablero balanceado de control, el balance scorecard. Lo leí en un libro, Ya. lo adapté, porque me da risa porque nunca
tomé esas teorías y las apliqué como si fueran un manual. No, yo leía, por ejemplo, Filosofía de Calidad Total y leí todos los libros y digamos, me tomé algunos cursos sobre el tema y dije, ya entendí cuál es la filosofía. Esto se trata de mejora continua, esto se trata de normalización de procesos, esto se trata de estándares, se trata de círculos de mejora continua, esto se trata de personas con el deseo de mejorar las cosas. Y me implementé mi propio sistema, básicamente, claro, un poco tenía de repente una consultora por un tipo para que me ayude, pero básicamente implementé esto y me involucré yo. Yo escuchaba todos los círculos de calidad. O sea, le di la importancia y por eso pegó. De esas, digamos, de ese tipo de filosofías empresariales y hubieron varias, pero quizás la otra que quiero mencionar es la del Balance Scorecard, porque el Balance Scorecard digamos, lo adapté a que fuera nuestra filosofía para hacer estrategia. Entonces, desarrollé la estrategia de la UPC, estoy hablando ahora de la UPC, en una sola hoja, que tenía estos 4 estamentos, ¿no? La parte de metas financiera y de crecimiento, luego la parte de, digamos, quiénes eran los que recibían el valor, cómo lo construías a través de procesos y finalmente cuáles eran tus bases sólidas, que eran, por ejemplo, la tecnología, la infraestructura y la gente, el clima, el talento. Y ese tablero de control se lo conocía todo el mundo. Yo te diría que la persona que da informes, lo repetí tantas veces, lo expliqué tantas veces a toda UPC y cuando, digamos, estaba yo de CEO de UPC, y era mi manera de decirles, aquí está nuestra estrategia. Este es el... obviamente arriba de este Balance Scorecard estaba la visión y la misión. Entonces, y la gente lo captaba. Entonces yo a veces, sí. Y de hecho, siento que yo misma me sorprendía de ver lo que la gente era capaz de hacer, sin que fuera una instrucción o una orden o un mandato. Claro, se armaron los equipos. Teníamos nuestra estrategia bien clara, bien estructurada, gráficamente. Me aseguraba que todo el mundo la conociera y la entendiera, el por qué estábamos aquí, a dónde íbamos y cómo íbamos a lograr ese camino, que luego yo misma me sorprendía de las cosas que la gente podía llegar a hacer en la UPC y que calzaban perfectamente con la estrategia. Sí. O sea, yo no fui nunca la única generadora de ideas disruptivas, ¿no? Tengo que reconocer que tengo una mente un poquito disruptiva, sí, pero no me puedo otorgar todo el mérito, o sea... pero ahí de repente solo necesitas como poner esos pilares en general, porque algo que es importantísimo para el crecimiento de las empresas o emprendimientos también es las personas, ¿no?, que te acompañan. O sea, ¿cómo fue ese proceso de ustedes de atraer el mejor talento para construir y crecer? Porque a veces solo es imposible, ¿no? Un pequeño grupo. Muy rápidamente me di cuenta que no, porque empezamos, yo como toda buena emprendedora de garaje, daba informes, Claro. hacía los cursos, dictaba los cursos, a veces cobraba y también dictaba el curso del mismo, ¿no? Sí. Estaba en la caja y después iba Hacía de todo. a dictar, hacía de todo como buena emprendedora. Pero que tú te vas dando cuenta que es imposible hacer las cosas tú solo. Y la cosa va evolucionando. Primero es como un pequeño grupo de buenos amigos, que vas atrayendo gente que no necesariamente son tus amigos, pero que se convierten en tus amigos muy rápido, porque los ves todos los días Claro, por muchísimas horas. Y se comienza a armar como una pequeña tribu de personas que están, digamos, tratando de lograr algo, ¿no? Es bien desestructurado, no hay organigrama. Sí. Tú te ocupas de esto, tú te ocupas de esto, y cada uno va ocupándose de aquello que digamos que hace mejor, ¿no? Y todos nos apoyamos. Horizontal también. Bien horizontal, bien desestructurado y bien de apoyarse, bien colaborativo, ¿no? Porque, y donde es muy fácil alinear a todo el mundo, porque nos conocemos y nos vemos y hablamos de lo que queremos hacer todos los días.
Es tanto así que incluso tú conoces también a tus propios clientes, a todos los alumnos, con nombre y apellido. Claro. O sea, de cómo eso se convierte en una organización con miles de personas que es imposible conocer, Claro. miles de profesores, miles de empleados, miles de alumnos, que logren mantener ese mismo alineamiento, es que tienes que generar cultura. La cultura, tienes que, digamos, que la cultura es lo principal. Porque la cultura te manda qué tipo de gente tienes que invitar a que sean parte de esta Que aventura. compartan valores y Sí, todo lo o demás. sea, si no tienes Sí. una cultura definida, sólida, que se ha ido, ¿no?, conformando a través de los valores que en el caso de la UPC fueron la exigencia y la innovación, y tenía mucha vocación de servicio, una vez que tienes la cultura, traes la gente que tú crees que está, que está muy alineada con esa cultura. Pero no basta con eso. El tercer, yo diría, ingrediente es creas un clima favorable para que esa gente pueda darte todo su potencial. Si no creas un entorno seguro donde las personas sienten que pueden traer cualquier idea, que pueden decirte lo que sea que se les viene a la cabeza, no importa si es, digamos, contrario a lo que tú acabas de decir como jefe, eso fue bien poderoso. Y además era absolutamente necesario para una universidad que tiene la innovación como parte de su ADN. Entonces, parece sencillo, obviamente, y no lo es. Esa cultura no es espontánea. Hay que trabajarla. O sea, hay que trabajar esa cultura. El clima, ese entorno favorable a que las personas estén trabajando unidas y que entreguen todo su potencial, no es espontáneo. Hay que construirlo y hay que alimentarlo y hay que nutrirlo. Y al fondo de todo eso, diría yo, en el corazón de todo eso está en que yo siempre he pensado que las organizaciones no son entidades abstractas, somos personas, todas personas, que nos hemos unido porque creemos en algo que nos mueve, que nos moviliza, porque queremos lograr algo trascendente en nuestras vidas y porque nos divertimos mucho estando juntos y haciendo lo que estamos haciendo. Sí, disfrutamos sí. Y sufrimos juntos y disfrutamos juntos y celebramos juntos cuando las cosas van bien y nos levantamos y nos damos ánimo juntos cuando las cosas no están tan bien. Claro. Y tú decías hace unos minutos de que ha pasado tanto tiempo, 40 años en todo este proceso, en que aún no asimilas el impacto que han tenido. En ese camino te tocó hacer sacrificios en el tiempo, digamos, o siempre supiste equilibrar. No tuve equilibrada todo el tiempo. O sea, es un equilibrio personal que tuve que irlo consiguiendo. Se construye. Sí, no lo construí. O llevas. No, fue un shock. Ya. O sea, obviamente, cuando uno es joven cree que uno es no sé, su mente pensaba que era Wonder Woman, ¿no? O sea, claro. Definitivamente entregué muchísimo de mí, físicamente, emocionalmente y mentalmente, a mis emprendimientos. O sea, y creo que me sobrepasé. La señal de que me sobrepasé, obviamente, fue porque, si bien no es que no tuviera vida personal ni social, porque tengo amigos y tenía todo, el 90% de mi vida giraba alrededor de mis emprendimientos. O sea, el 90%. Lo otro es que comencé a tener problemas, migrañas muy fuertes, ¿no? El estrés, ese estrés continuo de querer siempre seguir, digamos, lograr algo más, porque es algo que nunca fuimos soberbios, nunca pensamos que ya habíamos llegado a ningún lado, siempre sentíamos esa insatisfacción de que, ok, qué bonito, celebremos, pero ¿y ahora qué paso sigue? Y eso te genera mucho estrés. Amén de que hacer negocios en el Perú es ya de por sí muy estresante. Sí. Entonces, tuve unas alertas tempranas. Cuando tenía estas jaquecas que se convirtieron en migrañas y que en un momento cuando ya esto, digamos, no lo atendí, no escuché lo que me estaba tratando de decir mi propio cuerpo, desencadenó una especie de vértigo de migraña y terminé en la clínica.
Una mañana me desperté y parecía que estaba en una lavadora de ropa. El mundo daba vueltas alrededor de mi cabeza y no paraba. Y yo estaba mareadísima. Entonces, finalmente esto fue diagnosticado como un episodio de estrés muy fuerte. No burnout, porque no, solamente fue como un desequilibrio de mi, ¿cómo se llama? De mi migraña. Es como una migraña ya en un extremo. Y eso de ahí me aterrizó, me puso un cable a tierra y dije, no, un momentito. Ok, está bien todo esto, pero hay algo que estoy haciendo mal. Es más, mi organización no merece una persona que está incapacitada para seguir adelante. O me pongo en orden yo o dejo que otra persona tome la posta. O sea, entonces comencé un proceso que fue, justo coincidió con la venta de de la universidad, de todo esto al grupo Laureate, porque de paso lo que intensificó esa presión y ese estrés fue que yo negocié esa venta. O sea, me escogieron a mí para que representara al grupo, a ambos grupos educativos para las ventas de ambas. Entonces, semejante responsabilidad. Y entonces empecé todo un proceso en el cual dije, ok, o sea, voy a trabajar mi equilibrio físico, mental, emocional y espiritual. Y comencé un proceso que ha sido importantísimo en mi vida. Y los trabajé como si fuera el balance scorecard, igual, con el mismo principio de equilibrio. Trabajé mi salud física, me preocupé mucho más por mi alimentación, mi régimen de comida, etcétera, etcétera. Mi salud emocional, me conseguí una coach que me ayudó mucho a trabajar mis propias emociones, porque el estrés a veces está exacerbado por lo que estás sintiendo. Estás exagerando lo que de repente no es tan crítico. O que no suceden. Amplificando, sí. O anticipándome a cosas que todavía no llegaron. Que ni siquiera... Es terrible. Sí, ¿no? Yo andaba mucho en el futuro, imaginando escenarios. Y desgastante, ¿no? Y yo diría que estaba en el futuro, imaginando escenarios maravillosos y visiones increíbles, disruptivas, pero al mismo tiempo tenía esa misma capacidad para imaginarme desastres. Sí. Y catastróficos, ¿no? Entonces, en mi mente es como que hubieran ocurrido. Y eso me causaba mucho estrés. La parte mental, todo el tema de mindfulness y de que mi mente descansara un momento. Estaba tan... mi mente era no paraba nunca, no descansaba nunca realmente. Entonces, todo el tiempo, incluso cuando viajaba por placer, en unas vacaciones, estaba mirando, de repente veía algo, ay, eso lo puedo usar para... No, pues esto es algo bien interesante. Y no tenía nada que ver con, digamos, en ese momento. Ahora, ojo, eran excelentes cosas que después me servían, pero eso tampoco me dejaba descansar. Entonces aprendí no a meditar, porque no soy una persona que se pueda sentar en un cojín por mucho tiempo, pero aprendí otras formas de mindfulness. Y finalmente la parte espiritual, hay un momento en tu vida en que te preguntas, bueno, amén de que siento que esto es un llamado mío en la vida de hacer esto y me siento feliz y me siento afortunada de haberme encaminado como emprendedora. No me cambio por nadie en ese sentido, soy en donde creo que debo estar. Siempre hay un momento en tu vida en el que te comienzas a preguntarte, bueno, ¿y qué más? O sea, y yo no soy eterna. ¿Y qué más? ¿Quién soy realmente en esta vida? ¿Para qué vine a este mundo, no? Y de alguna manera también se me abrió un panorama diferente que me llevó a sacar mi cabeza de mis emprendimientos y empezar a ver qué estaba pasando afuera, en el Perú, en el país, en general, ¿no? O sea, como que levanté la mirada y dije, ok, está bien lo que estoy haciendo, pero soy parte de una cosa más grande, ¿no? Sí, o sea, algo más grande. Hay otros escenarios. Hay otros escenarios, hay otros problemas, hay otras realidades. Yo estoy en una burbuja que, entre comillas, una burbuja muy bonita para mí, con todas las dificultades, claro, y todo, pero al final muy satisfactoria. Que hay allá, más allá de esa burbuja, ¿no? Pero es importante ese momento de... Claro, es una persona que es creativa, innovadora, y la mente, o sea, puede estar conversando conmigo, pero tu mente puede estar volando en muchas cosas, y sobre todo cuando estás emprendiendo y cuando tienes esa pasión, estás creciendo.
lo que tú dices, ¿no? Que para un poquito, ¿no? Desacelera un poquito porque eh, un invitado me decía que al final las organizaciones también son un producto de la persona, ¿no? Como tal, Lo creo de tu totalmente. desarrollo Yo y todo eso. siento que hay mucho de mí en este Sí, grupo educativo, hay muchísimo de mí. lo Y que lo ha digo dejado. sin soberbia, simplemente lo puedo ver, o sea, recibo un feedback de eso, ¿no? Y sí, te tengo que decir que, por ejemplo, todo este trabajo de equilibrarme, de volverme una persona un poquito más equilibrada y presentar mi mejor versión de mí a a la organización, todo el trabajo que hice, que fue un trabajo personal, ¿no? Muy de introspección también, digamos, tomó de mí bastante coraje porque eso significa escarbar cosas muy profundas en tu vida que a veces no, con toda esta distracción, no has visto. Y para ser mejor persona y mejor gerente, tienes que ir a esas profundidades de algunas cosas y sacarlas a la luz. Pero te puedo decir que, por ejemplo, yo siento que el trabajo con mindfulness mejoró mi capacidad de concentración y de creatividad de una manera alucinante. Sí, porque no sé cómo, en algún momento comencé a darme cuenta que ese espacio de pausa y de reflexión ante una decisión, porque finalmente se trata de tomar buenas decisiones, ese espacio de pausa y reflexión donde yo podía hacer un poco de ejercicio de mindfulness, me da perspectiva con respecto a lo que realmente estaba pasando y podía tomar mejores decisiones. Lo hagas de otra forma acelerado Exactamente. qué interesante. Y con esa, digamos, de alguna manera impulsividad que a mí me caracteriza como a todo emprendedor, ¿no? Queremos Claro, las cosas ya. Y lo otro es que me di cuenta que en los espacios de mindfulness, digamos, de hacer una pausa y retirarme y dejar que mi mente descanse, se me ocurrían unas ideas increíbles que no se me hubieran podido ocurrir si hubiera estado distraída, ¿no? En mi día a día, de reunión en reunión, sí, sin darme un interesante. poquito de respiro, ¿no? Sí. Aprendí mucho, me volví un poquito más sabia, creo yo. Hay un concepto que escuchaba ahora y que de hecho estoy leyendo un poco, producto de lo que me dijeron algunos invitados, es este tema de la vulnerabilidad, ¿no? De que es, como tú dices, conocerse más a profundidad, no hay una coraza detrás de esto, ¿no? Somos seres humanos al final, ¿no? Y si entiendes eso, eh, no solo creces como persona, ¿no? Sino también te llevas lo mejor de ti a la organización y a todo esto, ¿no? Sí, bueno, de hecho se está hablando mucho de la vulnerabilidad. Eh, yo creo que siempre, yo, por ejemplo, cuando era más joven y incluso cuando comencé digamos, a tener mis primeras experiencias en directorios, tengo que reconocer que iba y yo sabía que era yo, quería presentarme de manera auténtica, pero el entorno me hacía sentir que tenía que presentar una especie de, 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 de Mariana que no era, porque si no, no encajaba. Porque si no, no iba a lograr mi objetivo de estar ahí, porque si no, no iba a cumplir el rol que me habían dado. Entonces, por un montón de tiempo en mi vida, y creo que había una Mariana auténtica que siempre es como es, y otra que era conscientemente construida por esa Mariana auténtica para tratar de conseguir crear un espacio de influencia, encajar. eh, de hecho, yo soy de la generación donde el mundo empresarial es eminentemente masculino, no tenía referentes femeninas, era un poco confuso para mí, pero con el tiempo me di cuenta, y sobre todo con el trabajo que hice justamente de introspección, de trabajo personal, de conocerme a mí misma, de ir a lo más profundo de la Mariana, eh, descubrí que la Mariana auténtica era la que realmente conseguía estas cosas extraordinarias. Que esa Mariana auténtica era la protagonista realmente de esta historia y, y que tenía que dejarla salir, tal cual. Y cuando hablas de vulnerabilidad, es porque para mí eso está muy atado a la autenticidad, porque el ser vulnerable es mostrarte tal cual eres. Cuando te sientes
y tal como te sientes, y ser capaz de decir lo que estás sintiendo en el momento sin que eso signifique que te sientes amenazado, disminuido o que te va a causar problemas, digamos. Y una de las cosas que aprendí, digamos, eso sí, bastante rápido, fue en que en este espacio donde había una cultura, un clima y un talento escogido con mucho cuidado, seleccionado con mucho cuidado, invitado a participar con mucho cuidado, uno de los ingredientes más importantes era la confianza. Y si no había confianza, si hemos avanzado como hemos avanzado, y avanzamos tan rápido, porque la gente dice, ¿cómo lograron eso tan rápido? Es porque trabajamos siempre en base a la confianza. La confianza, ese clima de confianza te permite ser, es lo que se llama la famosa seguridad, ¿no?, psicológica, que permite que las personas en la organización sean quienes son en su trabajo, no tengan que presentar ni construir un falso yo para sentirse importantes o quedar bien. No explotas el potencial, ¿no? Sí. Y la confianza es parte de es la base de toda cultura de alto performance. ¿Eh? No conozco una cultura de alto performance que no tenga como base la confianza. Qué interesante, Mariana. De verdad que siento que estas partes han sido muy, no sé, como un libro de aprendizaje que yo creo que a nuestra audiencia le va a hablar bastante, ¿no? Qué bueno. Yo leía una entrevista tuya y he visto también algunos podcasts donde has participado. Pues no sé, en los años 90 ustedes ya tenían prácticas que dirían de sostenibilidad, cuando todavía no era un tema guau, ¿no? Que ahora todo el mundo está tratando de implantar, que es muy necesario. Como que esa filosofía del bien común, de desarrollo económico, social, de dar valor, lo han tenido siempre presentes y lo llevas incluso dentro de tu propósito, ¿no? Ahora, entre tantas dificultades que tenemos como país, ¿cómo crees que debería ser el rol de los empresarios, de personas como tú, eh, en impactar y construir una mejor sociedad y que este país salga adelante, ¿no? Porque tenemos todo lo necesario. Es verdad que estamos en una situación bien complicada. Claro, después de 40 años te puedo decir que he estado en situaciones bastante complicadas Sí, antes. No es la primera claro. vez que se siente que el país no tiene Sí. futuro, no es la primera vez que siento que estoy navegando con el viento en contra. Pero yendo a tu pregunta, yo soy de la generación de gerentes y de managers, de CEOs que fueron formados bajo la escuela del performance económico. Y mi formación fue instrumental, totalmente instrumental. Acá tienes todas las técnicas de management para conseguir el mejor resultado económico para tu empresa. Obviamente, sí, cuidando obviamente digamos, la ética, el compliance, etcétera. Pero yo nunca, y eso me parecía genial, era mi cajita de herramientas, pero jamás, como soy una emprendedora que nació con una idea de excelencia, con una idea de que esto se construye con la gente, que es necesaria una cultura, que tenía valores, teníamos una visión y misión que ya de por sí era social, porque nosotros nos pusimos como visión formar líderes innovadores para para transformar la realidad. O sea, ya sentía yo que por el hecho de estar estar dirigiendo y conduciendo este grupo educativo, yo ya estaba aportando a la sociedad. Era parte de mi contribución. Y así que nunca me regí por esos principios. Tanto así que cuando conocí la filosofía de capitalismo consciente, porque me vi un video de John Mackey de Whole Foods, yo comencé a ver el video, escuchaba su historia y decía, pero yo pienso igual que tú. Y yo pienso exactamente, esa es mi filosofía, pero yo no le he llamado capitalismo consciente. ¿Cuál es el rol de un líder en este momento? Porque otra cosa que también tengo que reconocer, soy de la generación que le dijeron, tú hablas solamente de lo tuyo. Tú tienes que tener perfil bajo. Si vas a participar de alguna manera en influenciar buenas políticas públicas para el Perú o para tu sector, tiene que ser, uno, a título personal o a través de un gremio. Pero tú no puedes, no estaba bien visto
Ahora yo estoy súper contenta y súper optimista justamente porque se ha dado un vuelco completo. Hace muchos años que cambié de opinión. Hace muchos años que dije, no, o sea, realmente los líderes empresariales tenemos un rol que va más allá de ser buenos gerentes de nuestras empresas. No basta con tener una empresa que tenga propósito y que opere bajo los principios del capitalismo consciente. No basta con ser una empresa que se preocupe por sus trabajadores, que cree esta cultura, clima y tenga un propósito trascendente y que aspire a la excelencia y que de alguna manera esté contribuyendo al país de múltiples maneras, porque nosotros dentro de esta misión de trascendencia creamos, por ejemplo, creatividad empresarial y encaja perfectamente porque dijimos creatividad empresarial es un premio que no solamente nos da reputación, porque no nos conocía mucha gente, pero no solamente nos da reputación, sino que vamos a llevar este valor de la innovación en el que creemos tan firmemente al empresariado peruano. Y vamos a hacer que se contagien de esto y que sea bien visto ser creativo e innovador y que entiendan que la creatividad y la innovación tienen un precio, ¿no es cierto? Que es el de equivocarte y volver a empezar. Entonces creo que es importante que los líderes empresariales se reconozcan que más allá de ser un buen líder empresarial y de hacer una buena labor bajo estos principios, es importante reconocer que eres parte de una sociedad que va más allá de las fronteras y que tienes como líder empresarial y como empresa, tienes una enorme capacidad para poder aportar. O sea, hay esos recursos, esas capacidades, eso lo puedes poner al servicio de la sociedad y eso yo estoy convencida de que finalmente ese servicio a la sociedad, ese rol de agente de cambio social, termina creando un entorno mucho más favorable para poder hacer crecer el negocio que, digamos, que tienes como principal tarea, como principal rol, ¿no? No puedes descuidar tu rol de gerente general para dedicarte a hacer un rol social. O sea, tienes que hacerlo las dos cosas al mismo tiempo. Ese es el secreto, ¿no? Creación de valor compartido, dice Michael Porter. O sea, hay varias... Es una forma de pensar distinta. Yo no creo que sea una cuestión... Yo no creo que sea una cuestión de hacer cosas distintas como de pensar de una manera diferente acerca de tu día a día, de cómo tomas tus decisiones, de cómo te comprometes con tu entorno. Es un cambio de mindset, que al final termina, ese cambio de mindset termina traduciéndose en decisiones que terminan impactando a la sociedad. Pero primero tiene que haber un cambio de mindset, una forma de pensar distinta acerca de por qué estoy aquí, en este lugar. Siento que sí hay está habiendo un cambio, no sé si con lo que necesitamos, pero cada vez veo más líderes empresariales con ese mindset. Ojalá pasen más a la acción, ¿no? Una cosa es... Lo que pasa es que, mira, yo creo que es fácil decirlo ahora que yo no soy un CEO y estoy directora. Me doy cuenta de que no es tan fácil. El cambio de mindset es primordial, o sea, es la base. Una vez que cambias tu mindset, de pasar de eso a la acción no es tan fácil. Porque tienes un montón, aunque no lo creas, un CEO no es tan libre. O sea, parece que el CEO pudiera hacer lo que quiere y que puede tomar las decisiones que quiere. No, el CEO se debe a su directorio, se debe a sus accionistas, se debe a la empresa, se debe a sus trabajadores, se debe a sus propios clientes. Tienes que tomar todos estos intereses en cuenta en todas las decisiones que tomas. Ya para empezar, el hecho que tengas en consideración el impacto que tienen tus decisiones sobre todos sus stakeholders ya es un paso adelante en compromiso social. Pero de ahí a realmente ejercer un rol de agente de cambio social, hay un trecho largo. Implica hacer mucho más que eso, porque tienes que ponerte en espacios que no son conocidos para ti, en territorios desconocidos, en espacios donde no te sientes seguro, donde no has estado y donde obviamente te vuelves sumamente vulnerable.
Pero me da gusto ver que efectivamente ese mindset se está dando auténticamente y no porque sea una cosa que está de moda, el famoso greenwashing, ¿no? De que tengo que dar la apariencia de que tengo ese mindset, pero en realidad lo estoy haciendo solamente para cumplir con, ¿no? Con el tema reputacional. No. El cambio de mindset tiene que ser real, auténtico. Yo hace poco entré a... Ya en 2020 entré cuando te di una conferencia y recuerdo que me invité, entré a tu página y dije, wow, hay artículos y me puse a leer algunos. Pero hace poco entré preparando un poco para la entrevista y encontré un artículo que me fascinó, que es Las perlas de sabiduría después de vencer al cáncer. Porque, digamos, es Mariana compartiendo ese aprendizaje y esa sabiduría que ha adquirido en ese tiempo, que ya no son negocios, sino es a nivel personal. Primero, acá va a salir la página para que puedan entrar, así que es un lenguaje muy... que todo lo podemos entender, así que si estás emprendiendo, si eres profesional, cualquiera puede leerlo, es libre, no tiene costo. Y ahora Mariana ha agregado una innovación que es no solo texto, sino que lo puedes escuchar en audio. Así que puedes estar haciendo otra cosa y escuchas tus Claro, artículos. está yendo en el carro. Cuéntanos un poco sobre tu último, este artículo que te hago referencia, Mariana. Bueno, de hecho, hace muchos años que tomé la decisión porque me encanta, no sé, descubrí que me encanta enseñar y me encanta escribir. Es algo que aparentemente era otra cosa que tenía adentro y que salió, ¿no? Claro. Fui descubriendo en el tiempo. Entonces, comencé a escribir y me di cuenta que escribía desde mi experiencia personal. No soy una escritora académica. Sí. No puedo escribir sobre conceptos sino incluso cuando enseño, cuando dicto clases, dicto desde mi propia experiencia. Trato de usar mi propia vida como un ejemplo Claro. de esos conceptos que estoy tratando de transmitir. Entonces, hace muchos años creé mi página y adentro de esa página hay una sección de artículos que se llaman Perlas de Sabiduría. Todos los artículos que están bajo ese concepto de Perlas de Sabiduría son artículos que los he escrito y son de diferentes temas, ya sea personales como también consejos empresariales. Todos escritos en base a experiencias que he tenido que me han enseñado a mí ciertas cosas y que las traduzco en perlas de sabiduría para que de alguna manera el lector, el que se anime a entrar a la página y se anime a leer el artículo, pueda decir, ok, esto me puede servir, sí, o estoy pasando por algo similar, ¿no? Entonces, uno de estos artículos que escribí se basó en la experiencia que tuve que pasar cuando en diciembre del 2021 me diagnosticaron cáncer de mama. Gracias a Dios, el cáncer de mama fue detectado temprano, diagnosticado de manera temprana y pudo ser, digamos, tratado perfectamente. Y finalmente sigo en tratamiento, pero es un tratamiento simplemente digamos, no tengo cáncer en este momento. La noticia es horrible. Esa palabra cáncer tiene un peso enorme. Y me acuerdo lo que sentí en el momento que la doctora me dijo, necesito hablar contigo cuando me iban a dar los resultados de mi chequeo anual. Normalmente te los entregan en recepción. Cuando la doctora te dice, la doctora quiere hablar con usted, sí, es porque algo está por pasar. Efectivamente entré y me dijo, mira, esto es un cáncer, tienes que hacerte una biopsia. La biopsia salió maligna. Y fueron 4 meses muy duros, durísimos, porque tú no sabes al comienzo si el cáncer es, claro, cómo es este cáncer. Y claro, comienzas a imaginarte estos escenarios catastróficos. Pero finalmente lo superé. Y lo superé no solo digamos, porque yo creo que soy una persona bien resiliente, sino también porque tuve un montón de apoyo de mi familia y mis amigos que obviamente me ofrecieron muchísimo apoyo. Y cuando terminé esta etapa, que fueron más o menos 4 meses muy duros, y toqué la campana en mi última radioterapia, sí. Toqué mi campana, me tomé mi foto, mi esposo me acompañó a todas las radioterapias. Todos los días lo despertaba y le decía, Radio 1, Radio 2, porque eran todos los días a la misma hora. Claro. Son 20.
Y lo hicieron pasar y tocamos la campana. Fue muy emocionante porque sentí que había cerrado este capítulo tan difícil en mi vida. Yo necesito cerrar esto escribiendo un artículo para que otras personas que algún día tengan ese diagnóstico, de alguna manera, si es posible, puedan leer este artículo y saber qué cosas me funcionaron a mí. Esto no es una receta. No estoy diciendo esto es lo que tienes que hacer. Simplemente dije, de repente puede ser interesante, no solamente como catarsis para mí, de fin de un ciclo, de poner en palabras digamos, estas 5 perlas de sabiduría, sino dije, estas 5 perlas de sabiduría pueden ser útiles para que otra persona diga, voy a probar esto, voy a probar, de repente me puede ayudar. El artículo tuvo, no me acuerdo cuántas vistas, pero superó completamente mis expectativas. Fue leído, en esa época no los tenía grabados, sino más bien eran solamente... Pero lo que me sorprendió fue que fue reposteado muchas veces y mucha gente me dijo que lo había enviado a amigos, amigas que habían sido diagnosticadas y que ese artículo los había ayudado muchísimo a decir, ok, hay luz al final del túnel. Y quizás estas experiencias me pueden ser útiles. Y lo otro también es de que, ahí está, yo no tengo ningún problema en contar mi historia. Siento que puedo ser así de vulnerable, de decir que estaba asustada, de decir cómo manejé ese miedo, de hablar de una cosa tan íntima, y que todo el mundo esté expuesto ante el mundo sin ningún problema, porque lo sentí natural. Y aparte ha tenido impacto en otra persona, ¿no? Te das cuenta que el contar tu historia repercute y hace un impacto positivo, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, este artículo y otros más de Mariana están en su página de Neo, lo pongo acá para que lo puedan ver. Nada, muchas gracias, Mariana, por acompañarnos. Ha sido muy entretenido conversar contigo, de verdad. Bueno. Yo les invito a que visiten las páginas de Mariana, no solo la web, sino sus redes sociales. Es influencer en LinkedIn, siempre sale en los rankings, así que ha sido un honor tenerte de invitada a nuestro en nuestro espacio. A modo de palabras finales, a ver si puede darnos unas reflexiones para nuestra audiencia, que siempre, bueno, caen bien, ¿no? Bueno, yo creo que el cambio, o sea, estamos enfrentando, como tú decías, una situación difícil en el país, ¿no? Definitivamente no es que yo tenga una solución ni la receta, no considero que tenga la forma en que podamos salir de esto, pero yo siempre he creído y estoy convencida de que el cambio empieza por las personas. Si queremos cambiar al país, tenemos que cambiar nosotros. Sí. Y cada uno de nosotros. Y yo sí soy muy optimista, y siempre lo he sido porque el emprendedor tiene que ser optimista. Pero soy optimista porque siento que en el Perú existen mucho más personas, que la mayoría de los peruanos son peruanos que quieren este país y lo quieren ver salir adelante. Lo que tenemos es que empezar a pensar que no hay que señalar al otro, ni a alguien otro para que haga algo, sino empezar a pensar y a preguntarte todos los días, no importa quién seas y cuál es tu radio de influencia, tienes que despertarte todas las mañanas y preguntar qué es lo que yo puedo hacer, claro. Qué es lo que está en mis manos hacer, que aunque me parezca algo pequeño y no me parezca importante y me parezca una gota en el océano, no lo es, porque justamente son miles de gotas que entran al océano y que transforman esa realidad en aquello que queremos ver para el país, ¿no? Muchas gracias. Secundo lo que dices. Sí. Al final depende de nosotros cambiar y tomar acción. Así que contentos con lo que nos has contado. Y no olviden compartir el contenido. Como cada semana estamos sacando distintos episodios. Y por favor siempre comentar para poder aprendiendo, ¿no? Porque muchos de sus sugerencias han sido adoptadas por nuestro equipo y cada vez tratamos de mejorar más para todos ustedes. Nos vemos.